En este video vamos a programar cómo contar las multiplicidades de los elementos distintos de un vector. En esta ocasión usando un while. La vez pasada, como vemos aquí en este resumen, hicimos esto pero utilizando las bondades de la función histograma. Sin embargo, este método está limitado, puesto que si la muestra o el vector que tenemos no tiene valores enteros, entonces esta forma ya no serviría. Vamos a ejecutarla solamente para recordar el problema. Tenemos un vector y queremos ver cuáles son los elementos distintos y contar las veces en que aparecen en el vector. Así que ya no vamos a explicar más este código, con el cual lográbamos ver que el 3, por ejemplo, aparecía 3 veces, el 1 aparece 2 veces, el 2 aparece 2 veces, el 5 aparece 3 veces. Bueno, vamos a hacer ahora este tipo de conteo, pero utilizando una función while. Vamos a deshacernos de este histograma, vamos a deshacernos de estos datos previos y vamos a limpiar la consola. Vamos a empezar analizando esta lista. Tenemos aquí una muestra de valores, así que tenemos que el 3 aparece 2 veces, el 2 aparece 2 veces, el 1 aparece 3 veces, etc. Este conteo se vuelve complicado si en vez de tener una muestra de tamaño 10 tuviéramos una muestra de tamaño 1000. Pero con este código vamos a poder ver cuántas veces aparecen los elementos distintos de manera automática. Nuestro primer paso es guardar o almacenar aquí la muestra original en un vector X, y este vector X lo vamos a usar dentro del while para ir quitando elementos. Así que ese X va a ir cambiando su forma, pero siempre vamos a poder ver cuál era la muestra original, puesto que eso está guardado ahí en muestra. Ejecuto la línea 20 para que veamos quién es X. Ejecuto la línea 21, 22 y 23. Estos elementos y multiplicidad van a servir el primero para ir cambiando el índice de ciertos vectores, y elementos y multiplicidad se van a convertir en los vectores que van a almacenar los elementos distintos y el número de veces que se repite cada elemento. Esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Con este ejemplo que tenemos aquí almacenado en X, que previamente fue la muestra, vamos a ejecutar la línea 25 y vamos a ver que y pasa de tener un valor 0 a un valor 1. A la derecha del símbolo de asignar, el i que recoge R es el anterior, que previamente era 0, y el i de la izquierda es un elemento nuevo, así que ahora al ejecutarlo, por eso ya tiene el 1. Eso lo usamos para que tengamos en cada ocurrencia de while, cada que se ejecuta el contenido del while, se vaya incrementando en 1 el índice del vector elementos. Para entrar a este while debe de cumplirse que sea verdad esta sentencia lógica, o sea que el tamaño del vector X sea mayor a 0, o sea que todavía haya elementos en X. Vamos a comenzar viendo el primer elemento, X1, y ese lo vamos a guardar como el primer elemento distinto. Después, con esta línea vamos a ver, vamos a ejecutar la línea 26 primero para que veamos cómo ya se guardó en elementos el 3. Ahora vamos a ver cuáles elementos del vector X coinciden con ese elemento 3 con esta línea. Control Enter. Así que esta función wish revisa las entradas de X y nos va a decir en qué índices encuentra elementos iguales.
En este caso el resultado fue en la entrada 1 y en la entrada 6, como podemos ver aquí, 1, 2, 3, 4, 5 y en la entrada 6. Así que veo cuántos elementos hubo. Esa va a ser la multiplicidad iésima, control enter, y el nuevo x para volver a ejecutar todo el while va a ser x quitando esos elementos ya fueron contados. Así que lo hacemos así, escribiendo entre corchetes un menos y aux, que ahorita contiene el 1 y el 6. Por lo tanto, si ejecuto esta línea, control enter, x ya cambió al 2, 2, 1, 4, 1, 5, 4, 1, ya no contiene los valores 3. Va a regresar el while a la sentencia lógica y vamos a ver que vuelve a ser verdadera, así que se van a ejecutar de nuevo estas líneas. Las voy a ejecutar en automático, control enter, y vemos que en aux ya está el 1, perdón, que en elementos ya está el 3 y el 2, que son los primeros dos elementos distintos. En multiplicidades ya está 2 y 2, puesto que ambos valores aparecen dos veces, y en x ya no aparecen ni el 3 ni el 2, pero sigue teniendo un tamaño mayor a 0, así que vuelvo a ejecutar esto sombreado, control enter, y automáticamente ya en elementos ya está el 1, que es el siguiente, aparece 3 veces, y x ya se redujo a 4, 5, 4. De nuevo control enter, ya contiene elementos el 3, 2, 1 y 4, ya nada más le va a faltar el 5, y aquí tenemos las multiplicidades y vemos que en x todavía hay un elemento, así que control enter, ya tiene aquí elementos, los 5 elementos distintos que encontró, las multiplicidades, y x ya es un vector sin elementos, así que esta sentencia lógica va a ser falsa y se va a salir del while. Y finalmente vamos a reportar nuestros conteos, ya sea con una de estas tres maneras, ya sea con la función paste, la cual nos mostraría de esta manera el resultado, o podemos hacerlo con cbint, control enter. En este caso cbint, pues la c es de columnas, así que junta como columnas los vectores que demos aquí en los parámetros, que en este caso es el vector elementos y el vector multiplicidad, o bien como una matriz. Control enter, la línea 35, para tener algunas aplicaciones dentro de algún otro programa con otros objetivos. Por cierto que si aquí aplico esta función y escribo algo así como sort, o sea ordenar, me respeta esa función y me puede mostrar control enter, los elementos además ordenados con sus respectivas multiplicidades. Ya finalmente podemos colocar todo el código dentro de una función con esta sintaxis, ya sea con la salida o el resultado que ustedes quieran, en el formato que ustedes quieran. Ahorita lo voy a dejar como cbint, así que escribo contadora, el símbolo de asignar va a ser una función de un solo parámetro, que va a ser un vector x, se ejecuta la función y el resultado va a ser que me muestre las multiplicidades. Control enter, y vamos a ver tres ejemplos. El primer ejemplo muestra que ya sirve mi código para valores que no son enteros. Por ejemplo, en este caso tengo estos elementos y es difícil visualmente pues ver quiénes son repetidos y quiénes no. Ejecuto control enter y rápidamente veo que hay estos elementos distintos y con estas multiplicidades. Vamos a volver a hacer un segundo ejemplo, y ahora ejecuto la línea 66, y aquí pueden corroborar que estos son los elementos distintos que encontró y sus respectivas multiplicidades. Y finalmente un ejemplo más difícil,
con 20 y ejecutamos la línea 72 y en automático sabemos los elementos distintos y sus multiplicidades, y pueden poner aquí cualquier número o escribir cualquier vector gigantesco que quieran y esto va a funcionar sin problemas. Bueno, hasta aquí el video de esta ocasión.